Muy buenas tardes, nosotros somos de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es Alison Vélez y el de él, Yasmani Mera. Bueno, le venimos a hacer una entrevista sobre los árboles. Y queremos que nos cuente un poco. ¿Usted conoce el achotillo? Primero saludarles y dar gracias por la entrevista. Mi nombre es Antonio Miguel Cedeño Argandoña, yo soy originario de acá del Palmar. Con respecto a tu pregunta, el achotillo. Hay el achote y el achotillo. El achiote es el que nosotros usamos para la comida. Y el achotillo es una fruta que se da en Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, pero tienen un parecido. El asunto es que el achiote se lo utiliza como un aliño para las comidas. Ya no tiene un sabor dulce, sino por el contrario, un poco agrio, un poco ácido. Es el achiote que usamos nosotros para el refrito, que le llaman. Entonces el achotillo es una fruta, pero que no se da en esta zona. Es originaria de Santo Domingo de los Áchilas. Algunas personas lo están trasladando ya a nuestro clima. Solamente por el momento ahí en Santo Domingo. Sí. Ya, y el achote sí hay en todas partes. El achiote sí hay en todas partes. ¿Hay algo otro árbol que...? Bueno, aquí yo quiero hacerles una introducción, una ampliación. Los árboles frutales y los árboles de maderas nacen, se crían o tienen su hábitat de acuerdo a los climas y a las altitudes. En climas altos, húmedos y fríos es diferente a climas de un clima cálido, de poca altitud. Es otra clase de árboles que hay, tanto madereros como frutales. Entonces, hoy que estamos acá en el Palmar, que estamos sobre los 600 metros de altura, donde hay una variedad de climas, microclimas. Es frío también, con recibimos los vientos del Cabo Pasado que está a nuestra espalda. Entonces, eso hace una variedad de climas y por tanto una variedad en cuanto a la vegetación y a la flora. Por ejemplo, yo tengo aquí viviendo en este lugar que recuerdo, yo nací en 1950 y más o menos tengo recuerdos desde los 5 años, desde 1955. Entonces, este sector que era montañoso, selva, montaña primaria, aquí había una gran población de matapalo, de jigua, de cedros, de puco y del matapalo especialmente, que eran unos árboles inmensos, más grandes que una casa, un edificio de ancho. Por aquí, ese matapalo por aquí aún se ve bastante. Aún existe, el puco también, la jigua, la majagua, por ejemplo, eran inmensos árboles. ¿Y qué no decir de los cauchos? Pues cuando no había la época o la bonanza del petróleo, los neumáticos, las llantas, los zapatos se los hacía de caucho. Entonces la gente se dedicaba mucho a la actividad cauchera en esta zona. Luego con la aparición, el boom del petróleo en la década del 70, ya desaparece la industria cauchera, que es reemplazada por el petróleo. Ya no, como quiera eso ya no hay, por ya esta, no hay, sí. ya no La gente lo está cortando, lo hizo maderable justamente para encofrados en las construcciones, el caucho. Lo mismo se hizo con la majagua. La majagua es una madera similar al matapalo, así, blanda también. No es de una corteza dura. ¿Es ahí en todo tiempo? Sí, en todo tiempo ha habido esta madera. Por ejemplo, las maderas más duras, de fibra dura, en aquel entonces existía la hualpa, que es de una variedad o una familia similar a lo que es el pambil, lo que es la chonta. Es una familia y se la utilizaba para las construcciones.
Yo recuerdo nuestra primera casa fue hecha a base de hualpa. Los parantes, toda la estructura, las mismas paredes, el piso era de hualpa. Es un tipo de madera hueca, no tiene en el centro, es hueca. Es como la caña guadúa, sino que es muy resistente, como la chonta. Entonces, esto adquiría un brillo elegantísimo, un negro marrón, como no habían las escobas actuales, sino la escoba de montaña, del monte. Sí, y al barrerla tomaba un color pero elegantísimo, un brillo elegantísimo. Como estilo como que le haya puesto barniz. Le hayan puesto barniz, sí. Entonces eso era hace cuántos, 70, 80 años atrás. Y la misma caña, los techos pues en nuestras casas era de cari, otro material de la flora que es muy autóctono de este lugar. Por ser una parte alta, el cari se da mucho en este sector, en este clima nuestro. Les decía, pues la madera de fibra más dura es, por ejemplo, el laurel, que se ha dado mucho acá, el guayacán, pero de humedad, que es un guayacán diferente al de las áreas donde es bajo, donde el clima es cálido. Es diferente el guayacán. También nosotros hemos tenido la fruta de pava, el laurel que les decía, el cedro, el amarillo también se ha dado en esta zona. El moralfino es una madera también resistente para las construcciones, la caoba. Todas esas maderas se han dado en estos sectores nuestros y que con una terrible avalancha se la deforestó. Hoy estamos conscientes del mal que se ha hecho y estamos reforestando en muchos sectores, especialmente en las microcuencas donde están nuestros nacientes de agua. Yo siempre he sostenido que sembrar un árbol es sembrar el agua. No importa que tú tengas una tubería, que tengas unas llaves, un grifo cerca de tu casa, pero si no reforestas las microcuencas te vas a quedar con la tubería y sin agua. Entonces es un consejo para todos los que nos escuchan, que debemos reforestar especialmente las microcuencas donde nacen las vertientes del agua. En fin, pues les digo, esta zona fue muy riquísima en maderas, en árboles madereros. Y también muy rica en árboles frutales. Mira, aquí tú no encuentras el mango, por ejemplo. El mango en esta altitud no se da. Sí, por esta el zona mango tienes que irlo a buscar en las zonas de Pechichal, de San Isidro, de La Mocora, en un clima cálido. El mango no da acá. En cambio, la naranja sí es una fruta muy apetecida y de mucha miel. Es una de las mejores naranjas. La mandarina, la lima. Eso se da muchísimo acá. El plátano, el guineo. La guava, por ejemplo, también es una fruta que carga mucho acá. El achiote que me hacías referencia, los árboles aquí cargan mucho achiote. Y la caña guadúa también, es excelente lugar para la caña guadúa. Podemos anotar los guavales cuando era la época de la bonanza del café. El guavo era un árbol que acompañaba a los grandes cafetales, los grandes sembríos de cafeto. Entonces, hoy lo hemos perdido porque los cafés ya tampoco están viniendo. Con el boom del petróleo, yo les decía, con el boom del petróleo, los gobiernos se olvidaron de negociar el café nuestro, se olvidaron de comercializar nuestro cacao, se olvidaron de comerciar nuestro caucho. Todo esto el petróleo vino a reemplazarnos. Y hoy lamentamos que ya no seamos caficultores. Hoy estamos siendo ganaderos, pequeños ganaderos. Pero esto ha traído pues que haya deforestación. Esto de la actividad ganadera ha traído consigo la deforestación también. Porque hay los pastizales y ya no los sembríos de café con los guavos. Entonces eso ha sido una consecuencia del petróleo que ha traído
cosas importantes, pero también ha traído cosas malas en nuestro sector. La caoba, esa caoba. Bueno, hay una caoba importada, digamos, que nos ha traído el Ministerio de Agricultura. No ha sido autóctona. La caoba autóctona ya casi está en extinción. La caoba autóctona es una fibra muy dura, muy resistente. Y aquella caoba que nos han traído, importada, yo le digo, que nos ha dado el Ministerio de Agricultura, es una caoba de una fibra un poco blanda. Es diferente. ¿Qué uso se le daba a ese árbol? Al árbol de la caoba. Mira, esto se lo utilizaba en las construcciones de las casas, incluso hasta en las construcciones de los barcos. Ustedes recuerdan que en Bahía de Caracas hay un lugar que le llaman Puerto Ébano. Entonces todo lo que es el kilómetro 20, 16, Los Cachos, ¿cómo le llaman esto? Apajonal, eran inmensas selvas de ébano. Y vinieron los extranjeros y toda la madera se la llevaron para Europa. Hoy solo nos ha quedado el desierto. Eso era el ébano, que acá en nuestra zona no hay. También el bálsamo, es de lugar seco, pero en nuestra zona también se da el bálsamo. Y como la gente está reforestando, hoy ya estamos sembrando bastante bálsamo. En nuestras fincas tenemos sembrado bálsamo bastante. El mamey. También servía como madera, ¿verdad? Es una fruta autóctona que tiene doble propósito y doble beneficio. Es madera y es fruta a la vez. La fruta del mamey, se la come y mucha azúcar tiene, una fibra muy nutritiva. Se la come en todas las partes y todo el mundo se sirve de aquella jugosa carne del mamey. Y su madera también se la utiliza. Es semejante al bálsamo. Tiene una fibra muy fina y un color muy elegante, el bálsamo. Se la utiliza en las construcciones. También esa fruta valía como para hacer dulces, así. Para dulces, mermeladas especialmente. El zapote es otra fruta también muy apetecida y que se está dando en este lugar. Pero su madera es muy blanda. Sí, no nos sirve para la construcción, en cambio. Pero el zapote es una fruta parecida al mamey y que nos da muy buen sabor, muy buena fibra. Y también se la utiliza para los dulces, especialmente para las mermeladas. ¿Y algún otro árbol que usted haya conocido en su infancia? Bueno, ya te dije, las como guavas, que, o sea, ya no haya por aquí. Que está en extinción. Ajá, está en extinción. Eso te decía del bálsamo, de la gualpa mismo, ya no hay gualpa. Ha quedado por ahí unas cuantas chontas. La tagua esa que le llamaban. La tagua era del Cadi. Ya, y eso se la utilizaba para los botones. Todos los botones que tenemos en nuestra camisa, antes se la hacía en manta, de la tagua se la vendía y se hacían los botones. Hoy, tu botón, los míos, son de petróleo. Y la tagua olvidada. Ya no hay casi. Igual que el caucho se la olvidó, sí. Y la gente la ha ido cortando. Otra planta que nos servía muchísimo era la palma real. Y mira que este lugar se llama El Palmar. ¿Por qué crees? Porque había mucha palma real. De allí se sacaba el aceite para la comida. Era una palma similar a la carne del coco seco, que tú la rayabas y salía mucha grasa. En la Fabril, en Manta, sacaban el aceite para comer la gente. Y se comercializaba muchísimo la palma real. Eso era autóctono de acá del lugar. Quedan unas pocas palmas ya. Solo el nombre aquí es El Palmar, sí. Solamente sí. quedan. En mi finca sí tengo como una docena siquiera de plantas de palma. Que ya la utilizamos solo para mantener la tradición, para mantener el nombre, porque ya no se la comercializa. La boya, esa boya. Ya también es autóctona de Calabalza o boya que ahora le dicen, sí. Ambas le llaman. La balsa que se la utiliza para la construcción de los aviones y también algunas partes de barcos,
porque es balsa. Claro, no, no se hunde. Ajá, no se hunde, sí. En los aviones y en barcos también la utilizan. Sí, bastante ahorita. Sí, hoy los europeos han venido a comprarla y la gente está sembrando, ya por negocio, no por mantener la tradición, sino por el negocio. Es de esos árboles que usted nos ha hablado, ¿en qué época del año daban semilla o cómo se...? Bueno, para fin de año todos estos árboles madereros semillan. Y en el mediano del año los frutales. Y casi todos los frutales por semilla. Y también los madereros por semilla. La caoba botaba semillas. Semillas también, sí. Ya. Mira que hoy nos han introducido... Cada fin de año. Hoy nos han introducido nuevas variedades y algunas que son depredadores. Por ejemplo, la teca. La teca te depreda el lugar y no nace otra planta. Entonces, esas plantas no son autóctonas, han venido. El pachaco, por ejemplo. Incluso hasta unas ornamentales, como los tulipanes. Alguien dijo que es tóxico. No lo sé, no lo he comprobado yo, pero alguien comenta. Los tulipanes, las acacias, hay otro que es el repelente, ¿cómo se llama? Que no son nativos, pero que sí se han introducido acá. Y ahí el achotillo cada tiempo Creo que al año 2 veces se lo cosecha. 2 veces al año. 2 veces al año, sí, el achotillo. Y el achote también acá, cada dos. Sí, dos veces al año. Sí. Se le hace poda intercalada para que esté renovándose y a la vez esté dando frutos. Las naranjas, los cítricos también, esto es muy bueno acá. Nos habíamos olvidado del guanábano. El guanábano también se da mucho en este sector. A pesar de que el guanábano rinde mucho y mejor en los lugares secos. En la humedad casi no. De menos altitud. En la humedad sí poco. Porque se apolilla mucho. Tiene muchas enfermedades. Ya la granadilla. Sí, también se da la granadilla. Por ejemplo, cuando yo estaba muy joven, que te digo 12 años, con mi madre sembrábamos todos los productos que se dan en la sierra y también se dan acá, en este sector del Palmar, por poseer los microclimas. Hablemos de la papa, repollo, naranjilla, tomate de árbol, todas esas cosas se dan acá. Nosotros teníamos un lugar donde lo sembrábamos y no solo para nuestra casa, sino que vendíamos también. ¿Y actualmente siguen sembrando? No, ya no. Poco interés le han dado a los huertos familiares, que antes se les llamaba las chácaras. Si cada quien tenía en su casa una chácara, o chácara que también les saben decir, hoy le llaman huertos familiares. El huerto familiar, Ajá. sí. En nuestras chácaras teníamos de todas esas cosas. ¿Algún árbol que usted se acuerde de su infancia que ya no haya por aquí? Les dije la hualpa. La hualpa. ¿Para Sí, qué se utilizaba? se utilizaba para la construcción de casas. Sí, ya se ha extinguido totalmente. Yo ando buscando, aunque sea las semillas, para volverla a sembrar, pero no encuentro. Les decía que la primera casa que nosotros habitamos y que construimos aquí en nuestra finca, la hicimos de hualpa. Hualpa, caña y cal. Siguen construyendo sus casas con madera. Con madera, sí. Ahora se les está haciendo mixta, porque ya vino el cemento, ya está por aquí la arena, ya está también la piedra. Entonces, pero con la experiencia de que nos dio el terremoto del 16-16, ya la gente no está haciendo casas de 2 plantas, sino de una planta y haciéndolas mixtas, porque la madera nos da más facilidades a un movimiento terráqueo que el mismo cemento. El mismo cemento, es verdad. Ajá. Usted aquí me habla de un árbol que se dice guadúa. La caña guadúa. Ya. ¿Cómo se da ese? Se da por cepas. No le conozco la flora, la semilla a la caña, aunque me dicen que sí ha semillado, sí semilla. Pero se la siembra es por cepas. ¿Y en qué mes del año da eso? Bueno, ese te prende después que tú la dejes por ahí, ella misma tiene las reservas de agua.
en los canutos, es hueca. Sí, tiene poros y allí almacena el agua y ella misma se la proporciona. Entonces, Hay que saberla sembrar, sí, dejando los hijitos hacia arriba, acostada. entonces, Y tierna, porque si le pones una hecha no te nace. Como la yuca. Como la yuca, entonces exactamente. esto da en toda la época del año, ¿verdad? Lo que es la guadua. Sí, la puedes sembrar. Sí. Ah, y lo que nos habíamos olvidado, gracias por hacerlo acuerdo, la yuca, alimento básico, el maíz también. La yuca, aquí se da muchísimo la yuca. Claro, sí, A pesar de ser el clima alto y frío, se da muchísimo la yuca. La teca, ¿qué tiempo da? A los 30 años. La Está teca. apta ya para A los ser 30 utilizada. años Sí, da a una los 30 teca. años más o menos. Sí. Uy, eso es invertir plata para ver en un futuro. Para verla. En un sí, buen bueno. futuro, es que Sí, sí, ¿no? 30, desde 20 años ya la comienzan a cortar. Pero ya el 30 vale más. Ya me vale imagino. más, sí. Claro, Y es su una plata. fibra está más hecha. Claro, es una plata que uno ve en futuro. Ujú. Lo que le decía es que la teca es un depredador. Donde ella ha vivido no vive nadie más, Solo vive ella. solo vive ella. No se asocia como otras plantas que permite que los demás vivan. La hoja tiene un químico que mata todo, un repelente, fuera como un herbicida. Así es. O sea, en pocas palabras también es como ese que dice el matapalo, porque si El no matapalo es asociativo. Claro, porque- Ese sí permite que lo que pasa con el matapalo es que él nace en cualquier lecho que te deja una planta, ¿no? Su semilla la comen los murciélagos y la dejan caer y ella nace ahí bien bonita en el lecho de otro árbol. Es un huésped. Pero no O mata es un al otro parásito. árbol. Lo mata, lo arropa, vive de él, luego llegan las raíces al suelo, se apodera de ese árbol, desaparece el otro y él reina. Por eso se llama matapalo, mata al otro árbol. Y ese no Pero da se semilla. asocia, mira que se asocia hasta para nacer y sí permite que otro, el pasto o lo que sea a su alrededor crezca. Siempre y cuando tú lo cultives, le hagas faenas de cultura, le vayas cortando las ramas bajeras mientras él va creciendo para que el sol penetre acá debajo y pueda vivir la otra planta. Porque también Porque la tiene- sombra mata a cualquiera planta, Claro, si si no sabes. tiene luz solar. Sí, si no hay luz solar. De los árboles que usted me habló que ya se extinguió, ¿cuáles vio las consecuencias que tuvo con los animales? ¿Algún animal también se extinguió con este árbol, se desapareció o no? Mira, los animales se han extinguido no por un solo árbol, sino por las montañas. Aquí habían tigres cuando eran montañas primarias y ellos ya se fueron extinguiendo. Los monos han quedado en las microcuencas, las guacharacas, y gracias a la ley esta que reprime a los que matan los animales, hemos vuelto a recuperar monos, guacharacas, guatuzos, en fin. La diversidad de fauna que había aquí. Sí, la identidad de fauna se está recuperando. Algunos ya no, porque nosotros hemos habitado toda la Claro, se ha ido región. cortando. Y claro, ellos se han extinguido ya. Los han matado, se han alejado. ¿Algún bejuco o planta Así pues el medicinal? bejuco de Piquigua, que ya se extinguió también. Claro, sí. El bejuco por eso lleva el nombre de Piquigua, porque había Que mucho de antes ese había bejuco, mucho ese sí. bejuco. Y se hacían las canastas para las compras al mercado. Se hacían las canastas para recoger los frutos del bejuco de Piquigua. Y por eso lleva el nombre nuestro recinto vecino, Piquigua, San Miguel de Piquigua. ¿Y alguna planta medicinal que se acuerde que Ah, ya, usaba pues antes? muchas plantas acá, comenzando con el oreganón, la hierbabuena, la ruda una y la ruda de gallinazo, que también le llaman a las rudas. Claro. Bueno, una infinidad de plantas medicinales. El mismo que está en las cercas, el piñón, Para el es uso medicinal. medicinal. La ¿Para qué gente se la utiliza el bebe piñón? para asuntos de garganta y de digestivo. Pero no es amargo. No, esto la tomas con leche o así pura, con agua y unas gotitas de piñón y te hace bien.
Pero no te vas a tomar el piñón rojo porque ese sí te mata. Claro, por eso me preguntaba. Es el piñón verde. Ese es medicinal. Sí, la hierba luisa, la hierba del Carmen, hay nombres, son aromáticas. Que uno duerme felicísimo cuando se toma su hierba luisa. ¿Cuál se acuerda más que utilizaba su mamá o ella no utilizaba? Sí, lo que te estoy nombrando. Todos ellos sí, utilizaban. todos ellos. ¿Y usted en la actualidad utiliza alguno? Sí, el orégano, la hierbabuena, el anís de estrella, el anisito para la cocina, pues caldito de pollo. Sí, no es cierto, le ponemos ahí oreganito. La mujer sabe, pero con yuca. Ajá. Sí, y aquí se dan muchísimo de las plantas medicinales. ¿Usted conserva una aquí en su finca? Sí, sí conservo. Sí conservo las plantas medicinales. Ya le digo, en las tardes en vez de un café, bueno, uno se pega su gloriadito de las aromáticas y es lindo. Y el café, pues lógico, yo no sé si desde cuándo existió acá el café, pues cuando yo tengo uso de razones ya existía café. ¿Usted actualmente tiene café, cultiva café? Sí, pero en poquísima escala. Como para el uso personal. Sí, digamos. como para el uso personal. ¿Nos puedes hablar un poco del proceso que lleva el café? ¿Cómo lo hace usted aquí? Bueno, el proceso del café lo hacíamos en semilleros, ¿no es cierto? Y luego lo plantábamos en hileras, en las calles, le decíamos, para el trabajo y para cosecharlo. Había que también podarlo, cuidarlo. Anteriormente pues no habían las pestes que ahora hay. Aquí no se conocía la broca, la roya, nada de esas cosas. No usábamos fertilizantes. No todo usábamos eso que daña el fertilizantes, producto. todo era orgánico. Y de pronto alguien trajo semillas del Brasil y con ello la broca. Trajeron semillas de Colombia y con ello las pestes. Y nuevas variedades que no se igualan al café criollo, ni en el sabor siquiera. Ni en los nutrientes que posee. Ni en los nutrientes, sí. Yo estoy conservando mis matitas de café, pero el nuestro, el nacional, el criollo, el manaba. Qué lindo escuchar esa palabra, soy manaba. Sí. La chonta, pues la chonta tiene doble propósito también. La chonta, la fruta se la come, pues un buen borroque. Se hace con leche inmaduro. El pechiche. El pechiche también, sí. La fruta del pan. La fruta del pan tenemos mucho por aquí. Y qué hermosura de frutas que nos dan. Claro, a mí me contaba mi abuela Ajá. que antes con esto desayunaban. Era el mejor desayuno que podía haber. Sí, el desayuno y a la merienda también con la hierba luisa, para acotarse, muchachos. Mira, y se la usa, tú la puedes hacer una menestrita, chévere. La fruta del pan. La fruta del pan, mi niña. Y puedes hacer una torta también con la fruta del pan. Oh, no sabía. Sí, sí lo puedes hacer. Como que si es una papa, como una papa, tú la machucas. Como y el dulce haces de papa. Como el dulce de papa. Tú lo haces una menestrita. Solo que no es papa, es fruta de pan. Sí, le pones los aliños. La cocinas, la pelas, tú la trituras, los aliños que Como quieras. uno está haciendo un dulce cualquiera. Pues si quieres hacerla dulce. Pero Claro. si la quieres hacer con sal, también la haces como, no te digo, como una, nosotros, nuestro criollo es sopa. Sopa a lo que no es caldo. Caldo es caldo. Y sopa es sopa. Sopa es sopa. Hoy me le han cambiado a la sopa, al caldo me le han puesto sopa. Sí. Y a la sopa me le llaman menestra. Sí, yo ya va a un restaurante y pide así. Ya, entonces para una sopita o menestra, tú la puedes hacer de fruta de pan. Con cebollita, con todos los aliños ahí. Y es sabrosa. Usted esta fruta aún la tiene. Aquí todos los árboles que nos han nombrado lo poseen en su finca. Usted. Sí. La chiaruda. El achotillo también tiene aquí. Achotillo no, achote sí. No he sembrado el achotillo. Pero sí da. Sí, por el asunto que de las experiencias con otros productos que no son de este clima y que sí han dado. ¿Algún árbol que usted tenga injerto? No tienen lo que es la... Sí tenemos injerto, cacao y naranjas. Sí hemos injertado. ¿Algún platillo que usted se acuerde de su infancia? Que se hacía con... El pan seco, El pan que ya seco. no lo hacen. Ya no, dicen que es muy duro para hacer.
No, igual que haces tortillas, sino que ya no se preocupan de hacer el pan seco. El pan seco se rallaba igual que las tortillas, forrada bien bonito, le ponías, en vez de sal, le ponías azúcar, canela, clavo dulce, todas esas cosas. Y el horno lógico, ¿cómo es? De una olla, de un gran ollón que se hacía el horno, de leña, luego caliente, le limpias las paredes y allí lo pegas. Ese es el pan seco. Le pones la tapa. Últimamente yo he ido a la laguna de Charapotó, donde hacen el festival del maíz, y allá he encontrado pan seco. Pero aquí tú ves, en San Isidro nadie te hace pan seco. Nadie hace ya por Sí, aquí. ni en el campo casi. Y donde que tuviera que haber más. Ajá. Para no perder Y esa creo que costumbre. hay que esa tradición Hay que retomarla. recuperarla. Sí. Las abuelitas han de saber. Tu abuelita sí. Sí, pero ella es la que me cuenta, dice que es rico, pero es muy duro, porque hay que estar masa y masa Sí, y ella, masa muy duro, y tú masa dices es para hacerlo. para hacerlo. Yo pensaba que muy duro. No, pues comerlo no, que es duro para comer. No, es chévere eso. Eso es a la flora y la fauna, pues ha habido, te digo, también mucha variedad de animales, ya les decía a los chicos. Animales de casa, sí, muchísimo había por aquí. Cuchucho, guaruso, de todas esas cosas, pericorejero, guacharacas, loras había en gran cantidad. Hoy las Pero ustedes loras se están muy poco, se escucha. muy poco se escuchan las loras. ¿Por qué? Porque los maiceros las matan. Claro, lo Sí. mismo con las ardillas. Las ardillas sí se han multiplicado este rato. Ya se multiplican, por antes las 100. mataban por el cacao. Sí, es que hacen daño al cacao. Pero hay gran cantidad de ardillas en este rato. ¿Alguna otra pregunta, mi niña? No, eso era todo. Nos da hasta información de más, pero favorable. Ya. Bueno, en esta parte final yo quiero recomendar a ustedes, jovencitos de la Fundación Raíces y Sueños, que multipliquen la conservación de los árboles, tanto frutales y maderables, también de la fauna en nuestros territorios, que sean autóctonos. Por ejemplo, que se reforeste las microcuencas de los esteros, porque uno de los problemas o de las preocupaciones a nivel mundial será la escasez de agua. Ustedes han visto cómo los países europeos hoy están clamando por agua. Nuestros propios glaciares también. Yo estuve una vez en España y una cerveza vale menos que una botellita chiquita de agua. El agua es muy cara porque está muy escasa. Nosotros tenemos agua aquí para botarla y no la apreciamos, que luego hará falta. Entonces el consejo que ustedes siempre se inclinen porque no se desforesten las microcuencas. Yo sé que ustedes están felices en Piquigua, ¿no es cierto? Pasa el riachuelo por ahí. Sí, pero aquí nomás está una... Desde aquí nace Piquigua, ¿ves? Desde esa finca que está ahí alrededor. De ahí nace. De estos potreros. Desde ahí nace el río de Piquigua. ¿Y sabes qué? El nuevo dueño que está ahí está tirando todo abajo. Les está matando su agua. Les está matando la microcuenca. Me Pero acabo de perder el ojo, corazón del río. pero de ahí para abajo, ustedes preocúpense en forestar, porque algún día se van a quedar con Seco. el lecho, con las tuberías y sin agua. Sí, yo les doy ese consejo, que se preocupen por forestar, por reforestar las microcuencas. Nosotros tenemos, mira, para el cañaveral nace aquí, ¿eh? Desde aquí nace el cañaveral, desde allá, desde el puntito. Y por ahí estamos dejando todos esos alrededor del lecho, siquiera unas 20 varas de ambos lados, que son 40 metros de montaña y todo. En todos los esteros estamos dejando esta parte. Por eso nosotros tenemos linda agua aquí, en esta altura, porque estamos reforestando las microcuencas. Háganlo ustedes, jovencitos. Le damos muchas gracias por este consejo, muy valioso para nosotros. Porque sin agua no hay vida. No hay vida, sin agua y sin luz no hay vida. No hay vida. No, si no puedes vivir. Pero sin agua, ya no sería lo mismo, porque a ver, tenemos lo que es refri, que necesita luz, y tenemos alimentos. Quédate con la refri, quédate con la luz, quédate con el televisor y quédate sin agua. A ver cómo vas a hacer. Para mí son dos cosas indispensables para el Sí, ser humano. pero entre las dos, una es primera. El agua. El agua. Así que te ganes.
Gracias.